Televidentes, continuamos con nuestro invitado especial en su programa Vivencias, el párroco Jaime Restrepo Saldarriaga. En el primer programa nos contó mucho de esa niñez, de esa abuela, de su mamá y de su papá. Ya esta vez nos va a contar de esa vocación para el sacerdocio. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Cito dos frases del Papa Francisco cuando convocó el Sínodo Extraordinario. En el tiempo que estamos viviendo, la evidente crisis social y espiritual llega a ser un desafío pastoral que interpela la misión evangelizadora de la Iglesia para la familia, núcleo vital de la sociedad y de la comunidad eclesial. Hablar del padre Jaime Restrepo es hablar del sacerdote que es testimonio de vida, de ese sacerdote que muestra y testimonia ese rostro de amor y misericordia con todos los que le rodean. Hablar del padre Jaime Restrepo también es hablar del ser humano, de la persona, esa persona que se preocupa, de esa persona que se desvive por los que están a su alrededor. Hablar del padre Jaime Restrepo es también hablar del amigo cercano, del amigo que lo escucha, del amigo que lo aconseja y está muy pendiente de uno. Hablar del padre Jaime Restrepo también es hablar de ese respeto, de esa autoridad que él manifiesta a todos los que entramos en contacto con él. Pero hablar del padre Jaime Restrepo es también hablar de esa persona que siente con uno, de esa persona que se convierte en ese faro, en esa luz, y más en mi proceso que lo tuve un tiempo como rector, un tiempo ahora como párroco, como aquel que ilumina este momento cercano a la ordenación presbiteral, y pues a Dios gracias por colocarlo en mi camino, a Dios gracias por colocarlo en mi camino como amigo, como hermano sacerdote en un futuro, y pues qué bueno hablar de él y tenerlo muy presente, porque detrás del personaje también se encuentra ese hombre sediento de Dios, ese hombre que ha hecho su camino como sacerdote, como presbítero, pero también se esconde esa persona que es muy cercano a cada uno de nosotros. Padre, háblenos ya del momento de la ordenación, cuando ya se... Muy bien. Pasé todo el bachillerato en Jericó, terminé bachillerato y pasé al Seminario Mayor de Medellín, que era el paso que se daba. En Jericó no había seminario mayor. El Seminario Mayor en Jericó se acabó en 1956 y volvió a reabrirse en 1983, que es el que existe en este momento. A nosotros, al terminar en Jericó, nos llevaban a Medellín. Estudiábamos en el Seminario Mayor de Medellín y la diócesis pues nos ponía cuidado y estábamos siempre vinculados con la diócesis. Muy bien.
allá hubo algunas dificultades en el transcurso de la carrera, difícil el estudio, algunos problemas, entre ellos, pues tocó salirse del seminario un tiempo. Ah, sí. Y la familia del papá estaba ya por allá, por esos lados, porque había que buscar el modo de apoyar al muchacho para que siguiera su carrera. Entonces yo me retiré del seminario y me vinculé, seguí los estudios en la universidad y me vinculé a un colegio. Entonces fui profesor en un colegio a la vez que estudiaba, para poderme pagar el estudio Los estudios. y ayudar en mi familia. Porque el costo de la universidad siempre era costoso, era alto, Siempre era perdón, alto, ajá. era alto, y entonces había que ayudarle a la familia. Y yo seguí un acompañamiento de un sacerdote en Medellín, muy querido, que nos empezó a acompañar en ese aspecto para no perder como este camino vocacional. Fue muy interesante esa experiencia, así logré terminar en la universidad y venir nuevamente a Jericó a terminar ahí el proceso de A formación. retomar. Y ya la ordenación fue en el año 1978, el 18 de febrero de 1978, En Jericó. en Valparaíso. Bueno, ya. Ah, En qué Valparaíso, el señor obispo fue allá me ordenaron en el pueblito, en medio de toda la familia Qué bueno, qué lindo y del eso. pueblo mismo, ¿no? Ajá. Fue un acontecimiento también muy significativo. Bueno, todo ese camino no está exento de problemas, Claro. de dificultades, de cosas que enfrentar desde el punto de vista personal, porque también uno a veces dice si será esto, no será esto. Bueno, se atraviesan por ahí dificultades de un orden o del otro, los compañeros de trabajo en el colegio, ¿cómo así? Que te vas a meter en eso, que no sé qué, que no sé Justamente cuánto. eso le iba a preguntar. De pronto en todo ese transcurso, en todo ese proceso, no, en algún momento uno dijo, no, esto no es lo mío, no quiero más esto. No lo Me dije, voy para otra cosa. no lo dije. Tuve una dificultad en el seminario con unos compañeros, tuvimos una dificultad y nos retiramos del seminario, no porque no sintiéramos la vocación, sino porque el seminario y las dificultades que estábamos teniendo nos imposibilitaban y veíamos que más bien eso iba a ser perjudicial. Entonces decidimos retirarnos, bueno, también con la decisión de los formadores, que era bueno que nos retiráramos para madurar un poco más la cosa. Pero yo creo que eso le pasa a la mayoría, ¿no? Como que llegan a un punto donde, digamos, llamémoslo así, un año sabático o unos mesecitos o algo, y ahí es donde como que Sí, muchos, les nace más ese amor. Muchos han tenido esa experiencia, hemos tenido esa experiencia. Hoy en día no es muy necesario, aunque todavía existe. ¿Por qué? Porque la formación de hoy contempla dos cosas. Uno, un año de práctica pastoral, en que el muchacho, cuando va en determinado momento, suspende el estudio y lo mandan a vivir una experiencia pastoral en una parroquia. Exacto. Eso ya es un aterrizaje interesante en el que la persona va a poder confrontarse y ver si es eso o no es eso. Y una segunda cosa es que aún después de recibir ya el diaconado, el diácono, como el que tenemos nosotros, pues es enviado a una parroquia para que se inserte en la parroquia y afiance su decisión vocacional. Entonces eso, y por otro lado, pues los muchachos, mire, para nosotros era más difícil. ¿Por qué era más difícil para nosotros? Porque nosotros entramos muy niños, a internado, Total, muy desde jóvenes. que terminamos la primaria, entonces pelados de 11 a 12 años, y internos todo el tiempo, todo el bachillerato, y luego seguir el seminario mayor. Entonces casi que uno va como con ojos cerrados sin saber qué es lo que está pasando en el mundo. Sí. Era mucho más complicado el tema. Ahora los muchachos llegan al seminario ya cuando han terminado bachillerato. Ya han hecho muchas Ya han cosas, hecho ya han muchas vivido experiencias, están de 17, 18, no se reciben menores de 18 años,
Entonces ya hay unas experiencias y han estado formándose con sus compañeros y compañeras en el colegio, ¿sí? Entonces esa es una ventaja que uno dice, pues, aunque a veces se piensa que siempre queda faltando mucho porque hay ahí falencias. Ha habido unos estudios un poco delicados que han venido demostrando que los sacerdotes muy jóvenes se están retirando muy pronto. Se están retirando más pronto que lo que en otra época. Sí, claro, en otra época se persistencia. más ese amor. Padre, después de la ordenación, ¿para dónde fue el primer municipio que lo mandaron ya? ¿Cómo le contesto a usted esa pregunta? Contésteme. Después de mi ordenación, Ajá. a los 40 años de ordenado, el primer municipio fue Ciudad Bolívar. Diga la verdad. ¿Por qué ¿Cómo razón? así? Sí. Ajá. Mire, yo empecé trabajando como formador del seminario menor. Sí. Estuve ahí mucho tiempo en el seminario menor. Ahí me ordené, porque antes de ordenarme, después de que terminé mis estudios, me nombraron para el seminario de profesor y estando ahí me ordené y seguí. Estuve 6 años en el seminario menor. Luego el señor obispo, con otro hermano sacerdote, nos dio la oportunidad de ir a estudiar a Roma. Sí. Estuvimos 2 años estudiando en Roma. Regresé de Roma y regresé al seminario y a ayudar en la curia. Yo hice especialización en matrimonio y familia en Roma. Entonces, al regresar, el señor obispo quería que yo prestara ese servicio a nivel diocesano, claro, de animar la pastoral familiar, ¿sí? Entonces, me quedé ayudando en el seminario como profesor y en la curia. Además, pidió el señor obispo que nos responsabilizáramos de la pastoral juvenil, porque en el año 1985 fue el Año Internacional de la Juventud. Entonces había que promover mucho el tema de la juventud. Claro. Entonces quedé en la curia trabajando esos 2 temas, la pastoral familiar y la pastoral juvenil. Bueno, ahí pasé hasta el año 1989. En el año 1989 me nombró el señor obispo de vicario de pastoral de la diócesis. Me dio una responsabilidad muy grande. Más grande, claro. A nivel de toda la diócesis. Bueno, yo había tenido algo de formación, me gustaba el tema, y además en esos trabajos que había tenido, pues venía demostrando también un poco de capacidades. Mucha capacidad. Y de gusto, sobre todo gusto, ¿no? Y alegría en ese trabajo. Ahí estuve 10 años. A los 10 Mucho años llegó tiempo. una propuesta para ir a trabajar a Bogotá, a la conferencia episcopal. Entonces, con el señor obispo en acuerdo y todo, y con la familia, pues decidimos ir a prestar ese servicio a Bogotá, como director del departamento de familia a nivel nacional. Pues no se sabía cuánto era el tiempo, ¿no? Uno iba, pues resulta que esa historia pasó 16 años. 16 años estuve en Bogotá en la conferencia episcopal trabajando, y a los 16 años entonces el actual obispo decidió traerme para rector del seminario. Sí. Pasados 3 años de rector del seminario, el primer nombramiento para una parroquia. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con usted en Jericó, cuando fuimos a hacer de hecho este mismo programa en Jericó, tuvimos la oportunidad de conversar con usted y también con el padre Puerta. Gonzalo, sí, claro. Gonzalo Puerta, también tuvimos la oportunidad de hablar con él. O sea que ya de Jericó pasó a Ciudad Bolívar. De Jericó, de rector del seminario, pasé a párroco de Ciudad Bolívar. Hace ya, hoy es que 14, se me pasó el aniversario sin pena ni gloria. El 11, el lunes, cumplí los 3 años de estar aquí de párroco. ¿Cómo fue ese recibimiento de la comunidad? Muy bueno, excelente. A ver,
yo había hecho un recorrido ya en la diócesis, en toda parte me conocían por el trabajo de vicario de pastoral. Eso es un trabajo de coordinación a nivel diocesano y había tenido muchas intervenciones, además que aquí el padre Raúl Ortiz fue párroco mucho tiempo y varias veces me invitó a predicar. Claro. La fiesta patronal, de pronto Semana Santa, entonces yo había venido varias veces. Y en la diócesis, la misión diocesana nos integraba mucho, entonces uno tenía oportunidad de conocer y a uno lo conocían, ¿cierto? Claro. Entonces, de modo que mucha gente que había tenido esa oportunidad y habíamos tenido esa oportunidad de encontrarnos en las misiones o en los cursos que se hacían en Jericó, en los encuentros de pastoral juvenil, todo esto, pues recuerdan al padre. Claro. Y cuando oyeron decir que el padre Jaime venía, pues claro, se creó un ambiente muy favorable. Muy favorable, fui supremamente bien recibido, naturalmente. Uno también ya pues con la edad y la experiencia va aprendiendo a cómo asumir este tipo de cosas, y uno sabe a qué lo mandan. Como digo, ya tuve esta experiencia en un momento de mi vida en el que uno tiene como ya la capacidad de, como decir, de asumir las cosas con la serenidad, con la ponderación que se requieren, sin a veces muchos apasionamientos de jóvenes que uno se vuelve muy visceral siendo muchacho. Sí. Y cualquier cosita lo resiente o lo entusiasma demasiado. Ajá. No, pues por gracia de Dios uno ha podido recorrer un poquito y asumir muchas cosas y tiene uno como la capacidad de entender, de acoger, de claridad a qué es que nos mandan para estar con la gente, para compartir todo y saber que este es un servicio. Esto no es una autoridad, esto es ni un poder, es un servicio. La comunidad ciudbolivarense siempre se ha caracterizado por ser muy presta con la iglesia, o sea, son muy unidos. De hecho, hay mucha gente que son muy, ¿cómo le digo? O sea, van muy de la mano con el párroco. Eso es una de las cosas muy bonitas porque no se ha perdido esa tradición de las misas en las mañanas, de padre, ¿en qué le puedo colaborar?, de padre, ¿cómo podemos hacer esto? Eso siempre ha estado muy bonito. La comunidad de acá, la ciudbolivarense, siempre ha sido muy unida con los padres, y mucho más cuando llega un padre nuevo. Sí, sí. Lo reciben muy bien recibido. Exacto. Yo creo que hay dos cosas como fundamentales para resaltar allí. Eso no se improvisa. Sabemos que estos pueblos nacieron al calor de una iglesia, ¿sí? Al calor de una acción evangelizadora de unos titanes, unos sacerdotes que uno admira desde todo punto de vista, por lo que les tocó enfrentar, por lo que hicieron. Es que ellos construyeron el pueblo, construyeron la cultura del pueblo, ofrecieron mucha cosa, ¿cierto? Y segundo, indiscutiblemente que el valor religioso se quedó muy sembrado y prima en la cultura de nuestros pueblos, todavía. Gracias a Dios lo vimos y lo comentamos los sacerdotes en el recorrido que acabamos de hacer, tanto en el campo como en el pueblo. Nosotros hacíamos más o menos un balance así, como dice el cuento, a ojo de buen cubero, es decir, simplemente a la vista. Por encimita. Un 95% de la gente nos recibió. Imagínese. Sí, o sea, nos todavía hay recibió, ese respeto. y nos recibió con Ajá, alegría, nos recibió con anhelo. Padre, estábamos esperando la visita. Qué bonito. Eso es un reflejo de que este valor religioso está incrustado ahí en el corazón. Nuestra tarea es no dejarlo perder. Nuestra tarea es cultivarlo cada vez más y hacerlo que aflore
que la comunidad viva en torno a su fe, un estilo de vida. ¿Cómo considera usted que ustedes, los sacerdotes, no dejen morir ese amor? Es una responsabilidad y un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a la expectativa y como con ojo muy avisor, ver qué se está perdiendo, en dónde hay como fallas, a qué hay que ponerle cuidado. Mire, para nosotros en este momento vamos a iniciar la semana entrante una serie de reuniones, el equipo, y con el Consejo de Pastoral, a pensar la evangelización en tiempo de pandemia. De eso se ha escrito, pero de escribir a la realidad hay que dar pasos muy grandes. Muy grandes. ¿Cómo hacer una evangelización hoy? Primero, con la limitante de la pandemia. Segundo, con otras limitantes. Y es que nosotros tenemos un desafío delicado en la parroquia de la Inmaculada de Ciudad Bolívar, la niñez y la juventud. Porque notamos mucha ausencia. Y notamos mucho conflicto en las familias. Familiar, es verdad, padre. Entonces, eso junto, para nosotros tenemos mucha gente que viene al templo, que cumple el precepto, que están atentos, quienes ayudan en un campo de la evangelización y en otro. Pero la ausencia es las nuevas generaciones. No sé qué habrá pasado, hay que hacer el análisis. El hecho es que eso hay que enfrentarlo ya. Yo considero, padre, que eso de pronto, eso viene de la familia, ¿no? En la época, pues, de nosotros, cuando estábamos más jovencitos, los abuelos o los papás inculcaban mucho esa ida a misa los domingos, inculcaban mucho toda esa parte, pues, de la religión, de la oración. Y ahora ya no tanto, ahora ya nos hemos conmovido como por otras cosas. Ya no ahí se como conjugan muchos elementos. Ajá. Ese que usted dice es cierto. ¿Por qué? Porque también la unidad y la integridad familiar está muy voluble. Muy voluble, muchos conflictos entre esposos, muchos conflictos al interno de la familia, que dificultan. Segundo, las nuevas generaciones tienen un chip muy distinto, que lo han recibido en la calle, por las redes sociales y naturalmente en los sistemas educativos que también han variado. Total. ¿Sí? Entonces, los sistemas educativos son completamente otros hoy, que nada favorecen el fomento de los valores espirituales. Ahí volvemos a la época donde las maestras o los maestros iban tan de la mano con el párroco, con la iglesia, con las familias, que fomentaban en sus alumnos ese amor por Dios, por la iglesia, por todo. Ya ahora pero no déjenme tanto. hacer de abogado de los actuales maestros y maestras, que todavía hay. Lo que pasa es que los actuales maestros y maestras que tienen estas inquietudes, que son la gran mayoría también, están regulados por un sistema. Y ese es el que hay que denunciar. También. El sistema educativo que tenemos es un sistema que no considera los valores religiosos como parte fundamental del ser humano. Ese es un problema muy delicado. Y ligero se fue sacando, no porque el maestro lo quiera sacar, sino porque el sistema lo saca, esta enseñanza religiosa. Y eso se creó una confusión, y los encargados de manejar ideologías y todo esto aprovecharon. Usted sabe que la manera más eficiente, eficaz de cambiar un país es tome la educación. Las ideologías
liberal, la ideología de género. Estas ideologías en un tiempo marxista, comunistas, apuntaron a infiltrar el sistema educativo. Y de hecho, por ejemplo, la ideología de género hoy tiene completamente infiltrado el sistema educativo, generando en las nuevas generaciones, en ellos un desconcierto en relación con la configuración de la familia, porque ese es su punto clave. Eso se llama deconstruir la familia que se viene trayendo en la cultura occidental desde hace mucho tiempo. Todo el desborde sexual, toda la ausencia de valores éticos y religiosos, entonces todo eso se junta. Es el sistema. Definitivamente. Padre Jaime, fue un placer para nosotros estar con usted. Terminamos como muy en serio, ¿cierto? No, y de hecho es bueno porque yo sé que hay mucha gente que también piensan lo mismo, de que anteriormente había ese amor por la religión, entonces yo sé que nos están viendo y también están muy interesados en este tema, Padre. Sí, tenemos ese propósito de idear formas, modos, lo más difícil hoy en día, esos sistemas, cómo llegar a las nuevas generaciones para tocarles el corazón, para hacerles sentir que Dios existe, que Dios los quiere, que Dios los necesita para el presente y para el futuro de la humanidad. Padre, yo creo que esta pandemia ha ayudado como un poquito esa parte, ¿no? Sí. Nos hemos vuelto, un poquito más creyentes en Dios, nos hemos pegado más de la mano de Dios. Y es importante que se haga porque, en definitiva, la pandemia lo que ha hecho es hacernos entender que nada de lo que existe es definitivo. No queda sino el que es eterno, Dios. Lo demás es tan frágil. Mire usted, cuando menos piensan, que no pueden salir de hoy hasta el lunes. ¿Y qué tenemos que hacer? Encerrarnos. Sí. Encerrarnos. ¿Y quién dijo que yo tenía tal programa, que yo tenía tal? Olvídese. Esto no puede ser porque, mire, nos acabamos. Entonces, es como la pedagogía de Dios. A ver, en medio de todo esto entendamos que estamos demasiado apegados a formas, a estilos, a modelos que son tan frágiles que no llegan como a mayor cosa. Volvamos a lo esencial, ¿sí? Dios en la base. Amén, definitivamente. Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, con mucho gusto. Por habernos contado esas historias pero tan bonitas de su niñez, su adolescencia y su amor por el sacerdocio. Sí, gracias a Dios que nos llamó y hay que pedirle que nos siga conservando en esto, ¿cierto? Muchas gracias. A ustedes, Dios les pague. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. Como pudieron ver, hoy estuvimos en la segunda parte con nuestro invitado especial, el párroco Jaime Restrepo Saldarriaga, quien nos contó que pese a las dificultades pudo cumplir ese sueño de niño de ser sacerdote y servirle a Dios. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.